Recuerda ese principio como una sucesión de altibajos, un vaivén de diversas emociones, algunas naturales, otras injustificadas. Después del súbito impulso que me había llevado a Londres para aceptar su ofrecimiento, pasé 2 días muy malos. De nuevo vacilaba, de nuevo tenía la certidumbre de haber cometido un error. Hola, yo soy Sam. Y yo soy Annie. Hoy les vamos a hablar de Otra Vuelta de Tuerca por Henry James, de la editorial Clásicos Castillo, bueno, en sí Castillo, y es de género narrativo. Es una edición que nos tocó. Es una edición que se publicó en mayo del 2012, se realizó en Argentina, y la primera versión la primera vez que se dio a conocer esta novela fue en 1898 en Estados Unidos, obviamente. Henry James es un escritor estadounidense. Entonces, la edición que nosotras leímos y de las que les vamos a contar, la edición está dividida en 4 partes. La primera es de acceso, donde nos habla un poquito de lo que es el terror, qué debe de contener una historia de terror o un cuento de terror. La segunda parte es ya la obra, que es donde nos narra toda la historia, que en un momento les platicaremos un poquito sobre lo que habla el libro. La tercera parte es Manos a la obra, donde se pueden ver diferentes puntos de vista o interpretaciones que se le dieron a la obra. Y La cuarta parte es Cuarto de herramientas, que en sí viene como la biografía del autor, en este caso Henry James, una parte de su vida y una parte imagen de la película. Bueno, son 2 como escenas de la película. Aquí podemos ver, bueno, no sé si alcanza a ver muy bien, aquí está la institutriz, el niño Miles, que es uno de los protagonistas. y la niña Flora. Son como los 3 personajes más principales. La película se llama The Innocents o Los Inocentes. Ahora está presentando a otro narrador ahí. Ajá. En este caso, ya en la historia podrán ver que, bueno, ahorita que les platicamos bien, Douglas presenta a la institutriz, Pero antes Douglas es presentado por otro narrador, narrador. del cual se desconoce el nombre porque nunca lo dicen. Y en sí, esta historia contiene como que distintas interpretaciones. Sí, porque digamos, así como en Manos a la obra vienen interpretaciones de diferentes personas que lo leyeron, tú también puedes tener otra interpretación de lo que es la historia o cómo tú piensas de lo que significa o de lo que va tratando, o puedes sacar tus propias teorías. No podemos, digamos que esta historia es como de cada quien piensa lo que entendió, por decirlo así. No es como que todos en general piensan lo mismo. Al principio esta se considera una historia de terror. Yo no la consideraría así. Creo que tras pasar el tiempo, a través del tiempo, Mientras transcurre la historia, o sea, al principio es como, no, pues sí, es una historia de terror y va al miedo y fantasmas y todo eso. Pero mientras Ajá. va avanzando es como, bueno, sí, tiene fantasmas, tiene un poco de misterio, pero no es más bien como de suspenso que te atrape y diga, wow, da mucho miedo la novela o así. En realidad no consideramos que sea así. por eso al pasar el tiempo se dejó de considerar como una historia de terror y empezaron a ver que no tenía mucho de terror, o sea que tenía más que eso, que en esta historia hay un sinfín de, no sé, misterios, de cosas que no se dicen, no sé, No yo se logra sí resolver. diría que tiene muchos secretos y muchas cosas guardadas que no logramos ver al principio, como que al principio no te alcanzas a percatar de cuántas cosas contiene, pero Pues al final te vas dando interesante. cuenta. Sí, te atrapa en cierto modo, pero no es como, wow, la mejor novela o para comenzar a leer terror. Bueno, yo no considero que sea bueno para comenzar a leer terror porque, como No ya lo tiene dijimos, nada de para nosotras no tiene nada de terror, pero tal vez para ustedes sí. Yo diría que lo consideraría más como suspenso que terror. Ajá, como misterio. También no es tanto como que la historia se ayude mucho, porque al principio es muy confuso.
porque a mí me pasó que yo lo empecé a leer, entonces como el otro narrador que ya habíamos dicho va presentando a Douglas, es algo como complicado de entender porque yo primero dije, ¿estar en un campamento o en una porque fogata eso o van a algo así? entender. Ajá, con pero en realidad no, principio. están en una casa, o sea, terminas de leer como esa parte introductoria de la historia y te das cuenta que están en una mansión y que son muchas personas que al parecer son como desconocidas, por decirlo así, que no se conocen entre sí, se reúnen y empiezan a contar historias, todos en generales. Entonces es donde se nos presenta a nuestro primer personaje, que es el señor Douglas, que El cual manda, bueno, él dice que tiene una historia que increíble y que sí, sí, o que sea, no que hay no historia es que contar, como que no es lo mismo que las otras que las había otras, contado, ajá. y Que que esta esa sí una da se terror. realmente. que esta da más miedo de lo que las otras podían dar. Ajá. Entonces empieza Douglas A contar cómo contar tuvo que- esa historia, de dónde Ajá. la sacó y así. pero él deja en claro al principio que no tiene la historia, que no es suya, no le pertenece. Y que él esa- no la inventó, que en realidad es una Ajá. experiencia de una persona que él conoció. Exacto, y nos dice que él pide la historia para leérselas después, pero antes de que leyera la historia, él nos regala un cachito de cómo conoció a esta persona, que le da la historia, que es la institutriz, que se muestra en la historia. Que es la que cuenta la historia en sí. Ajá. O sea, la historia fue hecha por la institutriz y de ahí pasó a manos de Douglas y después pasó a manos del primer narrador. Y por lo que entendimos, pasa a manos de Douglas ya que la institutriz cuidaba a su hermana. Y entonces se creó como un vínculo de confianza, por decirlo así. Y dan a entender al principio que Douglas se enamora de la institutriz, pero la institutriz no se enamora de él porque ella está enamorada de alguien. Que en la historia te muestran como que un pedacito, o bueno, te meten Ajá, la idea de quién podría llegar a ser. pero nunca lo confirman y nunca dicen sí, es él, o sí se enamoró, o te confirman que ella en realidad estaba enamorada. Exacto. Recibe Las el manuscrito Manuscrito. y lo empieza a contar y se lo cuenta a todos los que estaban ahí. Y en el momento en el que dice, bueno, vamos a comenzar a contar la historia, cambia de personaje y entonces ahora la que cuenta la historia es la institutriz. Pero esa parte es muy confusa porque en realidad tú no te das cuenta que es la institutriz. Piensas que es como un recuerdo del señor Douglas. no Ajá, de la exacto. institutriz, por decirlo así. Y ya la historia comienza con que la institutriz está con el tío de los niños, Miles y Flora, y le dice que Le ofrece trabajo como en la institutriz. En la película, bueno, porque nosotros vimos la película, leímos el libro Y lo escuchamos. escuchamos el audiolibro. En la película la institutriz se tiene con el nombre de la señorita Hiddens. En el libro creo que En yo realidad no recuerdo se nunca menciona. menciona su nombre, solo la tienen como la institutriz. Y ahí cuando ella está con el tío, le deja en claro a la institutriz que no quiere que le digan no nada, o sea que moleste. si pasa algo o cualquier cosa es responsabilidad de ella, no de él. O sea, literal la deja a cargo de todo. Entonces ella Ajá. se tiene que mudar, se tiene que ir al pueblo de Bly, donde está la casa, que es donde reside la niña que se llama Flora. Y junto con la señorita Rose, que es el ama de llaves. Entonces el tío le dice, tú te eres responsable, yo te doy dinero, yo te mantengo, por decirlo así, pero no quiero que me digas nada en referencia a los niños. O sea, se supone que el tío veía a los niños cuando él podía y solo para Tenía la verificarse oportunidad, de que sí. estuvieran bien. El tío le planta la idea como un favor a la institutriz de que por favor cuida a los niños, de que por favor se haga cargo. Entonces, Y aparte le da la idea de una vida asombrosa, de que si está en esa mansión, ella va a ser la reina de todo y los va a controlar todos y va a ser como... no tanto así. Sí, porque le dice, tú vas a estar a cargo de todo, vas a poder, tú eres la que va a tener el poder. Es como si yo fuera, por decirlo así, tú vas a ser como la Bueno, reina. eso sí. Eso es Algo a lo así que lo le refiere. plantea. Entonces la institutriz acepta
Y al llegar a la casa conoce a la pequeña Flora y también a la señorita Grove, Que es el ama de llaves. que es el ama de llaves, de llaves que cuida a los niños mientras llegaba a esta institutriz, porque la institutriz pasada muere trágicamente en su pueblo. O sea, en realidad dicen que ella como toma sus vacaciones, por decirlo así, y regresa a su pueblo por un tiempo y en su pueblo se enferma y en su pueblo muere. Nunca aclaran ciertamente cómo muere ella, Solo dicen que muere. De Solo- una manera ajá. trágica. literalmente. Así lo dejan, de una manera trágica, fallece en su pueblo. Literal. Y entonces esta institutriz, la señorita Gibbons, llega a la casa y Se conoce a Flora y dice que es una niña encantadora y preciosa, que tiene que es mucho muy brillo. inocente, que le da felicidad a la casa y todo eso. Honestamente a mí me dio miedo la niña. Desde el principio, Pero en la película. en la película. Sí, porque- en el libro está como que medio... Bueno, es que en el libro primero es como un poco raro que una niña sea tan perfecta como la describen, tan bien portada y así como de... O sea, literalmente dicen que es como un soldadito pequeño que Sí. le hace caso a todo y entonces se esfuerza y todo. Entonces como de, esto no es normal. Pero el niño Miles está en un sustituto porque apenas van a ser como las vacaciones Está de como verano. un tipo orfanato. No, orfanato no, Internado. está en un tipo internado, el cual se lo llevan al internado cuando muere la institutriz, ya que no querían que él viviera como que todo ese proceso, según por lo que yo entendí más o menos. Entonces, cuando llega la institutriz, un día después le llega una carta de que Miles fue expulsado del instituto. Bueno, en realidad le llegan dos cartas, la del tío y dentro está el sobre grande, que es del tío. Y dentro del sobre del tío está el sobre de la escuela, bueno, del director. Entonces el tío le dice que está indignado, que cómo es posible que el director haya Ajá. dicho eso de su sobrino, pero que ella tome la decisión más sensata, lo que ella considere mejor para el niño. Lo más correcto. Ajá, o sea, todo se lo deja a ella. Y en ese momento como que a la institutriz le dan aires de heroína, bueno, sí, de querer ser el héroe, el yo quiero salvar a todos. Hace lo posible para que deje de estar como poseída, entonces lo logra y le dice a la señora Grove que se la lleve con su tío porque eso ya es como muy peligroso para ellos. Pero no solo se va la señora Grove y Flora, Se van también las personas que trabajan ahí, el jardinero, las doncellas, en sí todas las... ¿Cómo se le llaman? como los de servicio, por decirlo así. Ajá. Y solo se queda la institutriz y Miles. No se Porque queda. le dice que Miles no se puede ir, que Y ella todavía tiene que sigue ayudarlo. poseído, así muchas cosas. Pasa algo inesperado que no les vamos a contar. Ajá, el final es como muy ¿Spoiler? inesperado porque tú piensas que ya sabes cómo va a acabar y que ya sabes la historia y el final y todo eso. Pero en realidad no, porque Henry te dice, no, así no va a acabar y te lo cambia así. Sí, o sea, tú te haces una idea de qué iba a pasar o qué podía pasar y ya cuando lo terminas de ver te quedas como de... Guay, ¿por qué? ¿De dónde salió, ¿De dónde salió esa eso? fascinación? Ajá, y como que te quedas en shock, porque es un final un poquito abierto. No sabes qué pasa con la institutriz, no sabes qué pasa con Douglas, no sabes muchas cosas. Entonces, está muy bien, la verdad. Sí, no considero este libro uno de los mejores ni uno de los peores. Creo que está en un punto medio. Creo que No me agradó, a No. mí en lo personal. Y luego agarraba y lo volví a leer y Lo otra volví a vez dejar. lo volví a dejar. Me costó mucho trabajo, creo que ha sido de los libros que más trabajo, no, ha sido el libro que más trabajo me ha costado leer. Nunca se me había hecho un libro tan pesado como se me hizo este. Puede que ya en otro momento, ya con otra madurez, pueda volver a retomarlo y... sí, yo sí considero importante. No considero que es el libro que vaya a dejar así como de, lo odié, en mi vida lo vuelvo a tocar. Decir, no. Sí
sí siento que es importante darle una segunda oportunidad. Quizá cuando ya estemos más grandes o cuando yo esté más grande estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad al libro. Normalmente, si quieren leerlo, leanlo adelante. No es... A lo mejor ya se les gusta, Ajá. pero A lo mejor se sienten más y la de una forma más interesante. yo de las tres cosas que vimos, oímos y leímos, prefiero el audiolibro. Y bueno, creo que ha sido todo por el video de hoy. Esperemos les haya gustado. Adiós.